El honor olvidado, un piloto del Escuadrón 201. El silencio cayó sobre la Academia Militar como una pesada cortina. 6 oficiales de alto rango se pusieron de pie, no para el joven teniente que acababa de graduarse, sino para el anciano, de uniforme desgastado que los guardias habían intentado expulsar momentos antes. Nadie entendía lo que ocurría hasta que el comandante de la base pronunció aquellas palabras. Están en presencia de uno de los últimos águilas aztecas del Escuadrón 201. Lo que comenzó como humillación se transformó en el más solemne de los homenajes. Esta es la historia de don Manuel Ortega, un héroe olvidado cuyo legado resurgiría en el día más importante para su hijo. ¿Has presenciado alguna vez cómo el respeto puede cambiar una vida en cuestión de segundos? Sigue leyendo. Manuel Ortega, de 98 años, vivía en un modesto apartamento en las afueras de Ciudad de México. Sus manos, ahora temblorosas, alguna vez habían controlado con precisión los mandos de un P-47 Thunderbolt durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte del legendario Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, Manuel había representado a México en la guerra, pero el tiempo había borrado su nombre de la memoria colectiva. Cada mañana seguía la misma rutina: desayunar café con pan dulce, limpiar su medalla guardada en una caja de madera tallada por su padre y contemplar la fotografía donde aparecía junto a sus compañeros del escuadrón. En esa imagen en entonces blanco y negro, todos lucían jóvenes, valientes y llenos de vida. Ahora, Manuel era el único que quedaba para contar aquellas historias. Su pequeño apartamento estaba lleno de recuerdos: un modelo a escala del avión que pilotaba, algunos libros de historia militar que apenas mencionaban al Escuadrón 201, y cartas amarillentas de compañeros que fueron partiendo uno a uno. El mundo había seguido adelante, dejándolo como una reliquia de tiempos olvidados. La invitación a la graduación de su hijo Carlos de la Academia Militar llegó como una sorpresa. Habían pasado años desde que Manuel y Carlos habían tenido una conversación que no terminara en discusión. Su hijo nunca había mostrado interés en la historia militar de su padre, considerándola exageraciones de un viejo. «Puras fantasías, papá», le había dicho en su última visita. «Ya nadie se acuerda de ese escuadrón». Aquellas palabras habían dolido más que cualquier herida de guerra. Pero ahora, sosteniendo la invitación formal entre sus dedos, nudosos, Manuel sentía un rayo de esperanza. Quizás al ver a su hijo convertirse en oficial, podría finalmente establecer un puente entre sus mundos. Con manos temblorosas, Manuel sacó del armario su antiguo uniforme. El tiempo había desteñido la tela, pero los parches del Escuadrón 201 seguían intactos. Se colocó la única medalla que conservaba y salió rumbo a la ceremonia, orgulloso de que su hijo hubiera seguido, a su manera, la tradición militar que él había iniciado décadas atrás. Al llegar a la entrada de la academia, 2 jóvenes guardias lo detuvieron. Vestían uniformes impecables y portaban la autoridad con la rigidez de quienes nunca han estado en combate. «Identificación, señor», exigió uno de ellos mirando con desdén el uniforme antiguo de Manuel. «Soy Manuel Ortega, padre del teniente Carlos Ortega», explicó con dignidad, irguiéndose tanto como su espalda encorvada le permitía. El segundo guardia examinó su uniforme y rió con disimulo, intercambiando una mirada cómplice con su compañero. «¿Escuadrón 201? Ese uniforme parece de museo, abuelo. Las entradas son solo para familiares directos con identificación oficial, no para personas disfrazadas». Manuel, con la frente en alto, respondió sin perder la compostura. «No es un disfraz, joven. Soy piloto de combate del Escuadrón 201, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Combatí en Filipinas en 1945, cuando ustedes ni siquiera eran un pensamiento en la mente de sus padres». Los guardias intercambiaron miradas burlescas. Uno de ellos revisó su lista con exagerada meticulosidad. «Claro, y yo soy Pancho Villa», se burló. «Sin identificación actualizada no puede pasar. Las reglas son claras. Manuel podría haber mentido, podría haber fingido ser simplemente un anciano que olvidó su identificación.
Pero la honestidad había sido su brújula toda la vida, incluso cuando esa virtud le cerraba puertas. «Mi identificación es este uniforme y esta medalla», insistió. «Si no me creen, llamen a sus superiores. Ellos sabrán quién soy». La situación se volvió tensa cuando los guardias intentaron escoltar a Manuel fuera del recinto. El anciano se resistió, no con violencia, sino con la misma determinación que lo había mantenido en el aire durante misiones en las que otros habían caído. Se aferraba a su dignidad como último baluarte. «Suéltenme. Mi hijo se gradúa, hoy como teniente», protestaba Manuel mientras los jóvenes guardias lo sujetaban del brazo, atrayendo la atención de algunos asistentes que esperaban entrar. «Por favor, señor, no nos obligue a usar la fuerza con usted», dijo uno de ellos, incómodo ante la resistencia del anciano. En ese momento, el coronel Ramírez, un hombre de unos 60 años con el pecho lleno de medallas, se acercó al tumulto. Al principio Manuel no lo reconoció, pero el coronel se detuvo en seco al ver el uniforme del anciano. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con voz de mando. «Este señor insiste en entrar sin identificación apropiada, coronel», explicó uno de los guardias. «Dice ser del Escuadrón 201». El coronel Ramírez miró fijamente a Manuel, estudiando cada detalle de su uniforme. «¿Ustedes saben quién es este hombre?», preguntó con voz severa a los guardias. «Un viejo confundido con un uniforme antiguo, señor», respondió uno de ellos manteniendo su postura. El coronel Ramírez examinó detenidamente los parches y la medalla. Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Es usted realmente del 201? ¿Del original?», preguntó con una mezcla de incredulidad y respeto. Manuel asintió sosteniendo la mirada del coronel. «Sargento piloto Manuel Ortega, señor. Escuadrilla tercera, 5 misiones en Luzón». El coronel Ramírez se cuadró inmediatamente y saludó con precisión militar. «Es un honor, sargento Ortega. Mi padre me habló de ustedes toda mi vida». La noticia de la presencia de un veterano del Escuadrón 201 se propagó rápidamente entre los oficiales como fuego en pólvora. Los mismos guardias que momentos antes lo trataban con desdén, ahora escoltaban a Manuel, no a la salida, sino a un lugar preferencial en la ceremonia. Sus rostros reflejaban la vergüenza de quienes han juzgado un libro por su gastada cubierta. «Por aquí, sargento», dijo el coronel Ramírez con deferencia. «Le hemos reservado un lugar de honor». Carlos, desde la formación, vio llegar a su padre acompañado del coronel Ramírez. La confusión se reflejó en su rostro. Nunca había visto a nadie tratar a su padre con tal deferencia. Siempre lo había visto como un hombre común, un viejo con historias exageradas sobre tiempos que ya nadie recordaba. Durante la ceremonia, el comandante de la base se acercó discretamente a Manuel y le pidió verificar algunos detalles. Manuel le mostró su credencial desgastada, guardada en su cartera durante más de 7 décadas, y le relató brevemente su participación en el escuadrón. El comandante asintió con respeto y regresó al estrado. Los murmullos recorrían las filas, de oficiales y familiares. ¿Era posible que un héroe de guerra hubiera estado viviendo en el anonimato todos estos años? ¿Cómo habían permitido que la historia del Escuadrón 201 se desvaneciera de la memoria colectiva? Cuando llegó el momento de que Carlos recibiera su insignia de teniente, el comandante de la base hizo algo inesperado. En lugar de continuar con el protocolo habitual, tomó el micrófono y pidió un momento de atención. «Damas y caballeros, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un héroe nacional entre nosotros», anunció con voz solemne. El sargento piloto Manuel Ortega, uno de los últimos sobrevivientes del Escuadrón 201, las águilas aztecas que representaron a México en la Segunda Guerra Mundial. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos de los asistentes más jóvenes intercambiaron miradas confusas, pero los oficiales de mayor edad se irguieron en sus asientos, reconociendo la importancia del momento. Carlos, paralizado en su lugar, miró a su padre con ojos incrédulos. ¿Era posible que todas aquellas historias que había descartado como fantasías fueran ciertas? ¿Que su padre,
aquel anciano que vivía en un modesto apartamento fuera realmente un héroe olvidado? Quisiera pedirle al sargento Ortega que nos acompañe en el estrado para la entrega de la insignia a su hijo, el teniente Carlos Ortega, continuó el comandante. La multitud guardó silencio mientras Manuel, ayudado por el coronel Ramírez, se levantaba de su asiento. Cada paso hacia el estrado parecía contener el peso de la historia, una historia que había estado a punto de perderse para siempre. Manuel, conmovido hasta las lágrimas, caminó lentamente hacia el estrado. Las piernas le temblaban, no por la edad, sino por la emoción. Vio en los ojos de su hijo algo que nunca había visto, un reconocimiento genuino, como si por primera vez lo estuviera viendo realmente. Al llegar al estrado, 6 oficiales de alto rango se pusieron de pie. No era para Carlos, era para él. Un gesto de respeto hacia uno de los últimos representantes de una generación de héroes, que había servido sin buscar reconocimiento, que había luchado no por gloria, sino por deber. Carlos tuvo que elegir en ese momento. Podía sentirse avergonzado por el súbito protagonismo de su padre, o podía abrazar su legado. La tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban su reacción. Con una decisión que cambiaría para siempre su relación, Carlos dio un paso al frente, saludó militarmente a su padre y luego, rompiendo todo protocolo, lo abrazó frente a todos. «Nunca supe realmente quién eras, papá», susurró en su oído con la voz quebrada por la emoción. «Perdóname». Manuel, conteniendo las lágrimas, abrazó a su hijo con la fuerza que solo un padre puede encontrar en momentos como este. «No hay nada que perdonar», respondió. «Siempre he estado orgulloso de ti». El comandante, respetando el momento, entregó la insignia de teniente a Manuel para que él mismo la colocara en el uniforme de su hijo. Con manos temblorosas pero seguras, Manuel completó el ritual, sellando no solo la graduación de Carlos, sino también la reconciliación entre 2 generaciones. Después de la ceremonia, padre e hijo se sentaron en una banca del jardín de la academia. Los jóvenes cadetes se acercaban respetuosamente a Manuel para estrechar su mano y hacerle preguntas sobre sus misiones en Filipinas. Cada uno quería escuchar de primera mano las historias que apenas se mencionaban en los libros de historia. Carlos observaba la escena con una mezcla de orgullo y remordimiento. Durante años había ignorado el pasado de su padre, tratándolo como a un viejo que vivía de glorias pasadas y probablemente inventadas. «¿Por qué nunca me contaste realmente lo que hiciste?», preguntó cuando finalmente estuvieron solos. Todo lo que sabía eran fragmentos, historias que parecían demasiado grandes para ser verdad. Manuel sonrió con melancolía, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver el pasado materializarse frente a ellos. «Lo intenté muchas veces», respondió, «pero siempre pensé que no te importaba, y con el tiempo, todos parecían olvidar al Escuadrón 201. Nos convertimos en una nota a pie de página en los libros de historia». Carlos negó con la cabeza, arrepentido. «No es que no me importara, es que nunca creí que fuera verdad. Pensaba que eran historias exageradas, como las que cuentan todos los abuelos. La verdad a veces parece increíble», sonrió Manuel, «especialmente cuando viene de un viejo. Pero no luché por reconocimiento. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo hicimos porque era nuestro deber, porque México nos necesitaba». Carlos miró a su padre con nuevos ojos. Ya no veía a un anciano viviendo en el pasado, sino a un hombre cuyo valor y sacrificio habían ayudado a forjar el mundo en el que ahora vivía. «Quiero saberlo todo, papá», dijo. «Cada misión, cada compañero, cada momento. No quiero que esa historia se pierda». El coronel Ramírez se unió a ellos con una caja bajo el brazo. Su rostro reflejaba la solemnidad del momento. «Sargento Ortega», comenzó. «Mi padre sirvió con usted, Miguel Ramírez». Los ojos de Manuel se iluminaron con el reconocimiento. «Miguel, por supuesto que lo recuerdo, el mejor mecánico que tuvimos. Salvó mi vida cuando mi avión regresó con más de 20 agujeros de bala en el fuselaje. Dijo que podía repararlo antes del amanecer y lo hizo. Me contaba historias sobre ustedes cuando yo era niño», confesó el coronel.
Por eso me uní al ejército. Quería ser como los hombres de sus historias. Abrió la caja para revelar una medalla conmemorativa y un documento firmado por el presidente de la República. Hemos estado buscando a los sobrevivientes del escuadrón para un reconocimiento oficial, explicó. Pensamos que ya no quedaba ninguno. La mayoría de los registros se perdieron con el tiempo. Esta medalla es un pequeño gesto para agradecer lo que ustedes hicieron por México. Manuel tomó la medalla con manos temblorosas. No era la condecoración en sí lo que lo emocionaba, sino el hecho de que, después de tantas décadas, alguien recordara. Éramos 34 pilotos, dijo con voz quebrada. Ahora no sé cuántos quedamos. Tal vez soy el último. No es el último mientras su historia siga viva, respondió el coronel Ramírez. Y nos aseguraremos de que nunca se olvide. 2 semanas después, Manuel fue invitado como orador especial en la Academia Militar. Su historia, casi olvidada, durante décadas ahora era parte del programa educativo para los nuevos cadetes. Carlos, orgulloso, lo acompañaba a cada evento, ayudándolo a subir escaleras y asegurándose de que tuviera agua y descansos frecuentes. El apartamento de Manuel, antes solitario y silencioso, ahora recibía visitas constantes. Historiadores, periodistas e incluso un equipo de documentalistas que querían registrar sus memorias para la posteridad. Durante una de estas charlas en la academia, un joven cadete levantó la mano después de la presentación. «Señor», preguntó con respeto, ¿es cierto que el Escuadrón 201 derribó más aviones enemigos que cualquier otra unidad aliada en el Pacífico Sur? Manuel sonrió ante la pregunta. Podría haber alimentado la leyenda, podría haber exagerado para impresionar a los jóvenes ávidos de historias de heroísmo, pero la honestidad seguía siendo su brújula. No, hijo, respondió con calma. Esa es una exageración. Éramos pocos y nuestro impacto fue modesto en el gran esquema de la guerra. Pero lo importante no es cuántos aviones derribamos, sino que estuvimos allí, representando a México cuando se nos necesitó. Hizo una pausa, mirando a los jóvenes cadetes frente a él. El verdadero valor no está en los actos grandiosos, que se celebran, sino en hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando sabes que tu contribución puede parecer pequeña en comparación con el todo. Carlos observaba a su padre con nuevos ojos. No era solo un viejo con historias fantásticas. Era un hombre que había entendido el verdadero significado del deber y el honor mucho antes que él. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo una idea de heroísmo que su padre había encarnado silenciosamente toda su vida. El impacto de la historia de Manuel se extendió más allá de la academia. Periodistas, historiadores y documentalistas comenzaron a interesarse por los últimos sobrevivientes del Escuadrón 201. Una búsqueda exhaustiva reveló que quedaban solo 3, incluido Manuel. Se organizó una ceremonia nacional para honrar su legado. En el patio de honor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Manuel, junto a los 2 únicos sobrevivientes del escuadrón que pudieron localizarse, recibió el reconocimiento que durante décadas se les había negado. El presidente de la República estrechó su mano y le pidió perdón en nombre del país por haber permitido que su historia casi se perdiera en el tiempo. No necesitamos perdón, señor presidente, respondió Manuel. No lo hicimos por reconocimiento. Carlos, ahora orgulloso portador del apellido Ortega, entendió que su propio servicio militar era una continuación del legado de su padre. No se trataba de gloria o medallas, sino de servir con honor, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el mundo parece haber olvidado. La relación entre padre e hijo se transformó. Las tardes de silencio incómodo fueron reemplazadas por conversaciones profundas, por preguntas y respuestas, por un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Siempre pensé que querías que siguiera tus pasos, confesó Carlos durante una de estas conversaciones, que me uní al ejército para complacerte. Y yo siempre pensé que lo hacías para demostrar que podías ser mejor que yo. Sonrió Manuel. Ambos nos equivocamos, ¿no crees?
La historia de Manuel nos recuerda que el heroísmo a menudo no se encuentra en los grandes gestos que capturan titulares, sino en la consistencia silenciosa del deber cumplido día tras día. Aquellos que verdaderamente sirven a su país no lo hacen por reconocimiento o gloria, sino por una profunda convicción en el valor de su servicio. A veces, las mayores lecciones de valor y honor vienen de quienes menos esperamos. Como sociedad, tendemos a olvidar a nuestros héroes mientras envejecen, relegándolos a residencias y apartamentos solitarios donde sus historias se desvanecen con el tiempo. Pero estas historias son el tejido que conforma nuestra identidad nacional, hilos de oro en un tapiz que debemos preservar. El caso de Manuel Ortega nos enseña también sobre el poder de la reconciliación y el reconocimiento tardío. Nunca es demasiado tarde para honrar a quienes han servido, para tender puentes entre generaciones, para escuchar las historias que corren el riesgo de perderse para siempre. 6 meses después de la ceremonia de reconocimiento nacional, Carlos recibió una llamada inesperada. Un historiador de la Universidad Nacional había descubierto en un archivo olvidado una caja con documentos del Escuadrón 201 que se creían perdidos durante décadas. Teniente Ortega, encontramos diarios de vuelo, fotografías y hasta cartas personales, explicó el académico con evidente emoción. Pero lo más valioso es un rollo de película que parece contener metraje original de las misiones en 1900 de Filipinas. Necesitamos a su padre para identificar a las personas y lugares. Carlos llevó a Manuel al archivo universitario, donde el anciano piloto se encontró frente a fragmentos tangibles de su juventud. Con manos temblorosas, hojeó los diarios de vuelo amarillentos, reconociendo la caligrafía de compañeros caídos hace mucho tiempo. Este es Joaquín Ramírez, señaló en una fotografía descolorida, el mejor navegante que tuvimos. Y este es Fernando López, siempre cantaba rancheras antes de despegar para calmar los nervios. El hallazgo más significativo fue el rollo de película de 16 milímetros. Los técnicos trabajaron durante semanas para restaurarlo y finalmente organizaron una proyección privada. Manuel se sentó en primera fila, con Carlos a su lado, mientras las imágenes en blanco y negro cobraban vida en la pantalla. Allí estaban, jóvenes mexicanos en tierra extranjera preparando sus aviones, compartiendo cigarrillos, riendo nerviosamente antes de misiones de las que muchos no regresarían. Y entonces, Manuel se vio a sí mismo, saludando a la cámara, con una sonrisa confiada, sin saber que esas imágenes desaparecerían durante más de 7 décadas. Éramos apenas unos muchachos, murmuró, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pensábamos que estábamos escribiendo la historia, pero el mundo se olvidó de nosotros. Carlos tomó la mano de su padre. Ya no más, papá. Ya no más. La noticia sobre el descubrimiento de los archivos y la identificación del veterano, Manuel Ortega, se difundió rápidamente. Un programa de televisión nacional realizó un especial sobre el Escuadrón 201, presentando fragmentos de la película restaurada y entrevistando a Manuel. Una semana después de la transmisión, Carlos recibió otra llamada sorprendente. «Mi nombre es Isabela Vega», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Mi padre, Antonio Vega, fue piloto del Escuadrón 201. Vimos a su padre en televisión y su voz se quebró. No sabíamos que quedaba alguien vivo del escuadrón. Resultó que Antonio Vega, otro de los pilotos, había regresado de la guerra y se había establecido en un pequeño pueblo en Veracruz, alejado de la vida militar. Como Manuel, había intentado compartir sus historias, pero con el tiempo se había resignado al olvido. Había fallecido 10 años atrás, llevándose consigo la mayoría de sus recuerdos. Manuel e Isabela se encontraron en la casa de Carlos. La mujer, de unos 60 años, trajo consigo un álbum de fotografías y la gorra de vuelo de su padre. Papá guardaba esto como su posesión más preciada, dijo, entregándole a Manuel una fotografía donde aparecían ambos pilotos, jóvenes y sonrientes, junto a un P-47 Thunderbolt. Manuel la miró largo rato, transportándose a aquel día en Filipinas. Fue después de nuestra primera misión juntos, recordó.
Habíamos bombardeado un depósito de suministros japonés. Antonio tenía un miedo terrible a volar, ¿sabes? Pero nunca lo demostró. Era el más valiente de todos nosotros precisamente por eso. Isabela sonrió entre lágrimas. Nunca me contó eso. Siempre pensé que nada le daba miedo. Los más valientes son quienes sienten miedo pero siguen adelante, respondió Manuel. Eso es lo que tu padre me enseñó. Aquel encuentro desencadenó una búsqueda nacional de familiares de los integrantes del Escuadrón 201. Poco a poco, hijos, nietos y hasta bisnietos comenzaron a contactar a la fundación que Carlos había establecido. Las historias fragmentadas comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas, creando un retrato completo de aquellos jóvenes mexicanos que habían arriesgado todo en tierras lejanas. Manuel pasó sus últimos años compartiendo sus experiencias con jóvenes cadetes y estudiantes. Su relación con Carlos se transformó en una de mutuo respeto y admiración. El uniforme desgastado que una vez provocó burlas, ahora se exhibe en el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana, junto a fotografías y testimonios del legendario Escuadrón 201. El apartamento que antes parecía un mausoleo de recuerdos olvidados, se convirtió en un lugar de peregrinaje para historiadores y militares. Carlos se aseguró de que su padre viviera sus últimos años con la dignidad que merecía, no por ser un héroe de guerra, sino por ser el hombre que siempre había sido, honesto, valiente y fiel a sus principios. El mayor regalo para Manuel fue la reunión anual que Carlos organizó con los descendientes del Escuadrón 201. Cada año, el número crecía a medida que más familias descubrían su conexión con aquellos pilotos olvidados. Los nietos y bisnietos compartían historias, fotografías y recuerdos, creando una comunidad unida por un legado común. En la última reunión a la que Manuel asistió, un grupo de jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana actual realizó un sobrevuelo de honor con aviones modernos, mientras que en tierra, Manuel estaba rodeado de 4 generaciones de familias cuyas vidas habían sido tocadas por el Escuadrón 201. Cuando Manuel falleció a los 100 años, fue con la tranquilidad de saber que su historia, y la de sus compañeros, ya no sería olvidada. Su funeral contó con honores militares completos, y los 6 oficiales que se habían puesto de pie aquel día en la graduación de Carlos, cargaron su ataúd envuelto en la bandera mexicana. Carlos, ahora coronel, continuó el legado de su padre de una manera que Manuel nunca hubiera imaginado. Estableció una fundación para preservar las historias de veteranos olvidados, asegurándose de que ningún héroe silencioso volviera a desvanecerse en las sombras de la historia. ¿Conoces la historia de algún héroe olvidado en tu familia o comunidad? ¿Has tenido un momento de reconocimiento tardío hacia alguien a quien subestimaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Estas historias merecen ser contadas y recordadas por las generaciones futuras. No dejemos que el tiempo borre el legado de quienes nos precedieron con honor. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias heroicas se pierden cada día porque nadie se toma el tiempo de escucharlas? ¿Cuántos abuelos, tías o vecinos tienen experiencias extraordinarias que nunca conoceremos? Hoy mismo, habla con los mayores de tu familia o comunidad. Pregúntales sobre su pasado y luego comparte esas historias. Porque un héroe